Ahí hay otro Bueno, libro, ¿no? vamos a iniciar. Vamos. ¿Y hay entre las dos o les prestas? No, y yo traigo también aquí. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar orando, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amado Dios, por tu gran amor, Señor. Gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí, Señor, para venir, Señor, a exponer tu bendita palabra y aprender más de ella, Señor. Te rogamos, amado Padre, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tú obres en nuestros corazones, Señor, y traigas luz a nosotros. Tu luz, Señor, que disipa toda tiniebla, Señor. Que nos permitas poder ver la verdad de tu palabra, Señor, y ser guiada por ella a través de tu Espíritu, Señor. Que tú, Señor, vayas hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, y podamos así discernir la verdad. Padre, obra en nosotros, y en tus manos entregamos este momento, Señor, rogándote también, Señor, que más gente cada día pueda añadirse a ir conociendo tu palabra, Señor. Que tú obres en este lugar, Señor, para que cada día lleguen más, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, pues hablamos la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Amén. Amén. ¿Quién lo lee? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue hecho, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con esta parte, ¿verdad? Nos quedamos en la clase pasada, el martes pasado, vimos en el principio era el verbo, ¿verdad? Y ya vimos que la palabra era, porque la vamos a utilizar también en el versículo 2, ¿verdad? La palabra era viene el griego eimi, que significa ser, ¿verdad? Ser. Que si Juan hubiera querido utilizar otra simbología, ¿verdad? O explicar que el verbo tuvo un inicio, que es el logos, esa palabra que se explica ahí, tuvo un inicio, no hubiera utilizado la palabra griega eimi, hubiera utilizado la palabra griega ginomai, ¿no? Para significar que esa sí da el significado de un inicio, ¿sí? Entonces Juan entra con esta palabra, en el principio era el verbo, ¿verdad? Y entonces nosotros entramos ya a la segunda parte de este texto. Ya vimos que entonces ese verbo, ¿verdad? Que tuvo una preexistencia eterna, ¿verdad? Una preexistencia eterna, o sea, siempre ha existido ese verbo. Y luego dice Juan a continuación en el segundo clímax que Juan está utilizando en este versículo, ¿verdad? O en el segundo fundamento que podríamos llamarle de la cristología, del estudio acerca de Cristo, dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios, y aquí está, como decía, el segundo fundamento fuerte de la cristología, ¿sí? El estudio acerca de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo tenía una comunión con Dios. Ese verbo que era preexistente eternamente, tenía también una comunión con el Señor, ¿verdad? El término griego aquí, que está hablando aquí, nos da una idea de alguien que está cara a cara con otra persona, ¿sí? En una íntima comunicación, ¿sí? Entonces, eso es lo que Juan está explicando aquí, en el sentido del verbo era con Dios. Quiere decir que tenía una comunión viva con el Señor. ¿Se acuerdan de la oración del Señor Jesús, verdad? Cuando le dice, con aquella gloria que tuve contigo. Y está hablando de esa parte, de esa comunión íntima que tenían dos personas diferentes, porque aquí está diferenciando al verbo de Dios, dos personas diferentes, ¿sí? Totalmente teniendo una comunión. O sea, la palabra que ha tenido una preexistencia eterna, tenía comunión eterna con Dios, ¿sí? Comunión eterna con Dios. Este logos, esta palabra, este verbo, ha tenido una comunión interna con Dios cara a cara por siempre, ¿sí?
Por lo tanto, ¿verdad? Como vamos a ver en el siguiente, en el tercer fundamento, y es donde Juan, afirma totalmente la cristología, vamos a ver entonces que sí existen más de una persona en la deidad. Amén. Amén. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2, primera carta del apóstol Juan. ¿Sí? 1:2. 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿La cual estaba con quién? Con el Padre. Con el Padre, ¿verdad? Entonces ahí Juan también está hablando de lo mismo, 1 de Juan. ¿Sí? Esa comunión que había con la palabra, con Dios. Juan capítulo 17, versículo 5, Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Verdad? Antes que el mundo fuese. Y ahí lo vamos a ver, esa palabra bien especial, ¿sí? Y entonces nosotros vemos dos personas teniendo comunión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la Trinidad? Un Dios, nosotros creemos en un solo Dios, no en tres, en un solo Dios, en tres personas. En tres personas, de ahí cabe la Trinidad. Y aquí Juan está explicándolo, porque a continuación dice, en la tercera parte fundamental, voy a repetir todo el versículo 1 otra vez. En el principio era el verbo, la preexistencia eterna, y el verbo era con Dios, ¿verdad? La coexistencia eterna. Y Juan en el versículo 1 concluye con algo bien fuerte, dice, y el verbo Era Dios. era Dios. Y el verbo era Dios. Esta es la expresión máxima que Juan está hablando, ¿sí? Porque recordemos que la base principal del Evangelio de San Juan, ¿qué es? ¿Para qué se escribió el Evangelio de San Juan? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que estaba en el capítulo 20, el texto, la razón de ser del Evangelio de San Juan. Para que creamos que Jesús es es Dios, ¿verdad? Es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso Juan inicia con estos tres fundamentos y con el clímax, ¿verdad? El tercero vendría siendo el clímax. El verbo era Dios mismo. ¿Sí? El verbo era Dios mismo. Aquí, ¿verdad? Algunas otras religiones han querido desvirtuar esta frase del verbo era Dios. Algunos los han querido poner el verbo era divino. Eso aparentemente diría no hace mucho daño, pero sí hace mucho daño. Porque está significando que el verbo poseía características divinas, pero no que era Dios. No que era Dios mismo. ¿Sí? Y este sería un error de traducción. Entonces, como cuando dicen, bueno, he escuchado que dicen la divina Trinidad, es incorrecto. No, sí es correcto porque están hablando de la divinidad de los tres, o sea, divinidad. Pero aquí que Cristo era divino, están, ¿cómo le diré? En el sentido en que lo ponen, era divino, está simbolizando que tenía características divinas, pero no que era Dios, Dios mismo. Le están bajando ese estatus, ese rango, ese rango de Dios soy, Yo soy, así es. Y la más desacertada todavía, porque todavía como que era divino, todavía les digo, nos cuesta masticarlo, ¿no? Pero la que sí tiene un error gravísimo, ¿verdad? Es, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, que lo traducen como el verbo era un Dios. ¿Por qué lo traducen así la Watchtower o los Testigos de Jehová? Porque dicen que, ¿verdad?, que la palabra Dios está en modo antártrico, que significa que tiene un adjetivo, ¿verdad? Es on theos, on logos, ¿sí? Lo que en el griego que está diciendo. Entonces ellos dicen, tiene ahí un adjetivo, por lo tanto, como tiene un adjetivo, el adjetivo califica a Dios y por lo tanto se tiene que traducir como un Dios. Pero eso rompe total y enteramente
la gramática de traducción del griego al español. ¿Por qué? Porque la regla de la gramática, y esto se los explico nada más para que cuando algún día lo lleguen a tener, la regla de la gramática indica que si hay un sustantivo que esté calificando antes, entonces el artículo no tiene razón de ser. En este caso, el sustantivo que está calificando es logos. Logos es el sustantivo, logos, la persona, está calificando a Dios, ¿sí? Por eso se tiene que traducir el verbo era Dios, ¿sí? El verbo era Dios. No hay bajo alguna característica de las reglas gramaticales, ¿verdad?, traducirlo como un Dios. No hay forma de esa parte. Adicional a esto, que hay otras partes dentro del mismo contexto donde encontramos este modo antártico, ¿verdad?, que define, y que los testigos no lo traducen de esta manera, o sea, lo traducen de manera diferente, sí lo traducen como Dios nada más, ¿sí?, brincándose la misma regla que ellos están poniendo. Por ejemplo, vayamos ahí a Juan 1, creo que es el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahí está, un hombre enviado de Dios. Enviado de Dios. Ahí Dios está en el mismo modo que en Juan 1.1, en el mismo, ¿sí? Si la regla de ellos sería válida, ellos también aquí tendrían que traducirla un Dios. Un Dios, porque está igual en el griego, ¿sí? O sea, tiene la misma sintaxis. Entonces ellos mismos rompen su sintaxis. Del versículo 12 y 13 vuelve a aparecer este modo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está, no lo traducen de un Dios, lo traducen de Dios, ¿verdad? Y es el mismo modo antártico, es el mismo modo. Entonces, por lo tanto, vemos, ¿verdad?, que la traducción que ellos están haciendo es una traducción forzada, ¿sí?, forzada enteramente para que se defina como ellos lo dicen. Además de que esto rompe también lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? ¿Qué dice el profeta Isaías? Yo soy Dios y no hay otro, ¿verdad? Ni antes de mí, ni después de mí fue formado otro. Entonces, no hay otro Dios, ¿sí?, ni de menor escala ni de mayor escala. Solo existe un solo Dios, ¿sí? Entonces rompería también esa parte, ¿verdad?, que Dios está diciendo. Ahora, si el significado de Juan fuera que el verbo solo tuviera características divinas, o que el verbo fuera un Dios, hay otra palabra en griego que Juan pudo haber utilizado para dejar bien en claro esto. Aquí está utilizando la palabra griega theos para decir Dios. Si él hubiera querido decir, si Juan el apóstol hubiera querido decir que solo era alguien que poseía características divinas, o que solo era un Dios, ¿verdad?, un Dios así de segunda clase, hubiera utilizado el griego que aparece en Pedro, que es Theos, ¿verdad? Vamos a segunda de Pedro 1.4, por favor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegareis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está, ¿verdad? Entonces, naturaleza divina. Viniste a ser parte de la naturaleza divina. Ahí el griego es theos, no teos. ¿Sí? Pedro utiliza eso para especificarnos a nosotros, ¿verdad?, que vinimos a ser participantes de esa naturaleza divina, pero que no nos volvimos dioses. ¿Sí? Por eso Pedro en especial utiliza theos. Especifica. Entonces, si Juan hubiera querido decir lo mismo del verbo, no hubiera utilizado el griego theos, hubiera utilizado theos. Entonces, queda bien claro
que la intención del apóstol Juan era dejar bien claro que el verbo era Dios mismo. El mismo Dios. Sí, es el mismo Dios, exactamente. El mismo Dios, ¿verdad? El mismo Dios y no hay otro fuera de él. Dice el doctor Leon Morris, que aquí lo traje, un erudito en el griego, dice, porque de qué otra manera distinta a, y pone la frase griega que utiliza el apóstol Juan en este versículo, el verbo era Dios, Theos en o logos, que es el griego. ¿Podría uno decir en griego que el verbo era Dios? ¿De qué otra manera? No había otra manera. Si Juan hubiera querido decir otra cosa, hubiera puesto diferente gramática. La única manera en que Juan podía decir que el verbo era realmente Dios era esta, y es la que utilizó. Por lo tanto, está muy bien traducido como está, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Por eso es que nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el verbo, la palabra, tenía comunión con Dios, ¿verdad? La palabra tenía preexistencia eterna, es decir, no fue creada. En el principio era el verbo, ya vimos esa parte, ¿no? Que antes del principio existía ya el verbo, ¿no? Sin inicio, ¿no? Entonces, tiene una preexistencia eterna, tiene una comunión con Dios y aparte es también Dios mismo. Dios mismo. Entonces, por eso nosotros creemos en la Trinidad. Y como les he dicho, y bueno, los hermanos que estudian el estudio de la Trinidad, ¿verdad? Explicar la Trinidad no la vamos a explicar, porque es inexplicable. Es inexplicable. Nuestra mente no puede asimilar. No puede, así es, no puede asimilarla, no puede entenderla, ¿verdad? Y cuando alguien nos diga, bueno, es que si no puedes explicarla, entonces no es real. Bueno, por ejemplo, que un testigo o alguien, ¿verdad?, nos diga eso, explícame la eternidad de Dios. Explícame cómo es que Dios no tiene principio ni final. Explícame la infinidad de Dios, que la palabra de Dios, que Dios dice que es infinito. Explícame. No puedes. Entonces, así como no puedes explicar esas cosas de Dios, tampoco podemos explicar la Trinidad. Hay cosas de Dios que son inexplicables porque nuestra mente, como decía la hermana Débora, es finita, tiene límites. La mente de Dios no tiene límites, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Perfectamente, que aquí Juan lo que está poniendo y recalcando es la divinidad del mismo verbo de Dios. ¿Por qué Juan quería recalcar bien la divinidad esta? Una, porque iba dirigida a los griegos que tenían tantos dioses, ¿verdad? Eso sí, tenían dioses al por mayor, ¿verdad? Y quería dejar bien especificado esta parte, que hay un solo Dios, pero en tres personas. ¿Sí? En tres personas. Y quería dejarle bien claro también a los judíos que al Jesús que crucificaron era Dios mismo. Era Dios mismo. ¿Sí? Por eso es que Juan sustenta bien fuerte esta parte, porque recordemos que los judíos aceptaban la divinidad del Padre y aceptaban la divinidad del Espíritu, Pero no aceptaban la del Hijo. pero no aceptaban la del Hijo, no aceptaban la del Jesús que crucificaron. Entonces por eso Juan deja bien en claro. Vamos a Hebreos capítulo 1 versículo 3. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que dice que es el resplandor de la gloria de Dios y qué más. Y la imagen misma De su sustancia, ¿verdad? De su sustancia. Y ahorita me acordé ahí mismo en Hebreos, creo que es el versículo 8. No lo traía aquí, pero ahorita me acordé. Hebreos 1:8. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Ahí está, ¿verdad? Más del Hijo dice. ¿Quién está diciendo ahí? Más del Hijo dice. ¿Quién es el que dice? Jesús, Dios. No, Dios No. Padre. Dios Padre, Más del Hijo dice. ¿Y qué dice el Padre del Hijo? tu trono, Oh Dios. Tu trono, oh Dios. ¿El Padre cómo está llamando al Hijo? Dios. Dios. ¿Verdad? Dios. Por lo tanto, vemos que no es solo una enseñanza de Juan, es una enseñanza también de Dios mismo. de Hebreos y de Dios mismo, ¿verdad? Exactamente, de Dios mismo. Ahí también nosotros podemos encontrar y asentando esta parte, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a los judíos, a los fariseos, ¿verdad? Que venían a probarle siempre y todo. Y dice, ok, yo les voy a contestar la pregunta que ustedes me dicen, pero yo les voy a lanzar una pregunta y si ustedes la contestan, yo les contesto. Díganme, si el Mesías es hijo del hombre, ¿por qué David le llama Señor? Cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué hicieron los fariseos? Se quedaron calladitos, ¿verdad? Dijeron, no vamos a contestar, porque por donde contestemos Les llueve. nos va a llover, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos esa parte también. Nosotros vemos cómo David profetizando acerca, ¿verdad?, de la venida del Mesías, dice, ¿qué dice? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Sí? En la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, que fue la Biblia del Antiguo Testamento traducida al griego, ¿verdad?, utiliza la misma palabra griega para los dos. Dijo curios a mi curios, no haciendo diferencia en ninguna de las dos. ¿Sí? Dijo el Señor y se está refiriendo a Dios, ¿verdad? A mi Señor. Está hablando de dos personas. ¿Sí? Dos personas diferentes. Pero En esencia la misma, ¿no? en esencia la misma. Como dijo aquí, la misma misma imagen palabra, de su curios. sustancia. Sí. No, y luego toman, ¿sabe qué? Ellos, bueno, los testigos toman mucho, luego así una vez platicando, dice, ¿por qué cuando le preguntan cuándo llegará el día, no? Le preguntan a Jesús y Jesús responde, nadie lo sabe, solamente el Padre. Entonces, si Él es Dios, ¿por qué Él no sabe cuándo llegará el día? Y ahí ya no supe qué responder. Ok, qué bueno que diste esa pregunta. No la voy a responder ahorita hasta que lleguemos. No, no es cierto. No, respondo rápidamente porque es algo bien especial. Y precisamente es en base a lo que estamos viendo ahorita. La respuesta está en lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? ¿Qué es el logos? La palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Esta palabra que viene desde el pensamiento y expresa el ser de Dios. Eso es el logos, ¿no? Expresa el ser de Dios. Dice, el día y la hora nadie lo sabe sino solo mi Padre. ¿Qué quiere decir? Lo que dijo el profeta, ese no fue ahorita el nombre. Las cosas reveladas son para nosotros. Las que no, Dios se las ha guardado para sí mismo. Cuando dice que Dios se las ha guardado para sí mismo, quiere decir que Dios no ha querido revelar eso. Y si no ha querido revelar, quiere decir que la palabra no ha sido hablada. No quiere decir que la palabra no lo sepa, porque involucra el pensamiento. Pero no se ha expresado. Entonces, Jesús está hablando acerca de eso. Él es la palabra que viene a revelar a Dios. Pero lo que Dios no ha querido revelar, Él no lo puede revelar, aunque lo sabe. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? O sea, Él es la expresión de Dios, la palabra de Dios. Y entonces, si el Padre dijo, no, esto no lo voy a revelar, por lo tanto no lo voy a exhalar. Pero la palabra no solo es lo que exhalas, el logo no involucra solo lo que exhala, sino lo que acá está. Entonces, el Padre acá lo tiene, por lo tanto el Hijo también lo sabe, pero no lo ha expresado y no lo va a expresar hasta el momento que llegue. ¿Sí? Entonces por eso Jesús dice, eso solo está en la potestad de mi Padre, porque yo solo vengo a hablar de lo que mi Padre me ha dado a hablar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa frase también del Señor Jesús? Es por eso, no es que Jesús no sabía el día y la hora en que va a venir, Él lo sabe. No, sí, lo que pasa es que ahí sí ya no supe qué responder. No, sí, Sí, por eso lo decía, o sea, sí, por para eso hablarle hacia pregunto, los testigos. Sí, sí, porque así me dijeron, si Dios es mismo, ¿por qué cuando le preguntan, dice, nadie lo sabe, solamente el Padre? Si Él es uno mismo, ¿por qué no lo sabe?
Pero pues, Hay cosas que no fueron reveladas, ajá, no puede sí, revelarse. pero pues eso no lo sabía yo, o sea, no, qué bueno que me explica eso, porque ya voy a saber qué Sí, responder. se responde. Jesús es la palabra de Dios, el logos que está aquí. Entonces, cuando la palabra, pero el logos involucra también el pensamiento. Cuando tú quieres, sabes algo, pero no lo quieres expresar, no vas a hablarlo, aunque lo sabes. Jesús es la palabra de Dios, que involucra también el pensamiento, por lo tanto sabe el día y la hora, pero no lo va a revelar, porque no, el Padre no ha querido revelar eso. Y por lo tanto es lo mismo. El Espíritu Santo tampoco sabrá el día y la hora, sí lo sabe, pero es la tercera persona de la Trinidad, y Él tiene una función. O sea, cada uno tiene una función diferente. Y podríamos decirlo así, el Padre es el que origina, el Hijo es la palabra, ¿verdad?, que involucra el pensamiento y expide, y el Espíritu Santo es el poder que actúa para hacer esa funcionar. Pero mientras el Padre dice, no revelemos esto, va a quedar ahí. Y hay varias citas que, por ejemplo, podemos ver que no se nos revelan, los truenos en Apocalipsis. Recuerdan que Juan se iba a apresurar a escribir y le dice, eso no lo escribo. Eso no va a quedar escrito. Entonces, hay cosas que Dios no está revelándose, pero no quiere decir que Él no lo sepa. Inclusive, también a veces se basan en cuando Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. ¿Y ahí cómo le responderíamos? A ver, amados hermanos, ¿cómo le responderíamos a ellos? Mayor que yo. Yo, hermano, un comentario que hice, a lo mejor sin fundamento, pero yo les decía a unos primos que son, que, porque él estaba hablando también como humano, Por ahí va, sí, como por ahí humano, va. 100% humano, entonces Sí. obvio que él como humano no estaba en comparación con Dios, que el Padre estaba en el cielo y él, creemos en su 100% humanidad y 100% su divinidad, ¿es Así es, correcto? así es, es Y correcto. por eso él en su humanidad decía, el Padre es mayor que yo. Exacto. Esa es una respuesta que yo di. Es una respuesta Válida. válida, bastante válida, ¿no? Filipenses capítulo 2, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando ¿qué? Forma de cielo. De siervo. Y ahí está la respuesta. ¿Filipenses qué, perdón? Filipenses capítulo 2. Y ahí está la clave. Forma, y se hizo forma de siervo, de esclavo. Jesús voluntariamente se esclavizó o se sujetó, como si no quieren ponerlo tan fuerte, se sujetó al Padre. Por lo tanto, Jesús dijo una verdad: el Padre es mayor que yo. Porque Él estaba en la condición ahorita De humano. de bajarse, de subajarse, ¿verdad? Y de meterse como nosotros. Y está bien la respuesta, ¿no? Está bien. Está bien, pero nada más apoyarla con esto. Sí. Está muy bien. ¿Amén? Estando en la condición de hombre, dice. Así es. Se hizo obediente hasta la muerte. Se humilló, dice. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? La respuesta enteramente. ¿Sí? O sea, la Biblia tiene todas las respuestas, ¿sí? Para esta parte. ¿Hay alguna otra duda por ahí? ¿Algo? ¿Carmen? No. ¿No? ¿Sabe? Chávez, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, Una duda, no todas. ¿sí? Y luego Juan vuelve a remarcar en el versículo 2, ya entramos al versículo 2, dice, este era en el principio con Dios. Como que vuelve a remarcar tanto la primera parte y segunda parte del versículo 2, ¿no? Este era en el principio con Dios, para indicar otra vez, ¿verdad? Que hay al menos dos personas en la divinidad o en el ser de Dios, ¿sí? Y nos habla precisamente de la colaboración, porque lo siguiente que va a hablar Juan es la creación, ¿sí? Y nos habla de la colaboración que hubo en un principio entre el Logos y Dios, ¿sí? Vamos a Proverbios capítulo 8.
Vamos a leer bastantito, 22 al 30, 9 versículos. Hechos. Proverbios, ¿qué, hermano? Proverbios 8. 8. Versículo 22 al 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los callados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, y cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mantenimiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día y de día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está hablando de Jesucristo, la sabiduría de Dios. Dice, eternamente, ¿qué? Tuve el principado desde el principio. Ahí está. Eternamente. ¿Quién es el único ser eterno? Dios. No hay otro. Los ángeles no son eternos. Los ángeles son inmortales porque tuvieron un inicio. Pero aquí está diciendo, eternamente tuve el principado. ¿Y se acuerdan de la profecía de Isaías? Un hijo nos es nacido. Hijo nos es dado. ¿Y el qué? principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno. Padre eterno. Dios fuerte, príncipe de paz. Dice, el principado sobre su hombro. ¿Y qué dice aquí Proverbios 8? Eternamente tuve el principado desde el principio. Y en el 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. O sea, estaba, ¿verdad? Estaba haciéndolo todo, ¿verdad? Todo. Ordenándolo todo, y en su delicia, de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. Ahora vayamos a los versículos 35 y 36. Ahí mismo, de Proverbios 8. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. En otras palabras, les recuerda palabras del Señor Jesucristo, ¿no? El que no cree en mí, ya es condenado. Y el que cree en mí, ya tiene vida. Aunque esté muerto, vivirá. Porque el que cree en mí hallará la vida. Entonces veamos, ¿verdad? La parte, ¿sí? Los judíos, los eruditos judíos, claramente en este pasaje toman a la sabiduría como una persona. O sea, ellos dicen que es una persona realmente ahí la que está hablando. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Lo que les decía, Jesús es esa palabra, es esa sabiduría porque involucra hasta el pensamiento. Lo que decía el Logos no es una palabra nada más que exhala, porque eso hubiera sido el rema, ¿no? El Logos involucra el pensamiento del ser mismo. Entonces nosotros vemos esta parte, ¿verdad? Y luego entramos al versículo 3, vamos a ver si nos da tiempo, 54, yo creo que sí. ¿A qué horas iniciamos? Ya ni sé, pero vamos a darle ahí unos 10 minutos. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Es decir, Juan 1:3. Juan 1:3. 1.3, Juan capítulo 1, versículo Evangelio de San Juan 1.3. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Que dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que si el verbo no existiera nada de lo que era. Absolutamente nada de lo que era. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. 26 y 27.
Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra por la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok. Veamos el versículo 26. Hagamos. Plural. ¿Verdad? Hagamos. Pero el versículo 27, creó Dios. Sí, cuídate, sí. Singular. Adiós. ¿Ya vieron? Hagamos, plural. Involucra a más de una persona. Mas, sin embargo, el 27 dice, creó Dios. Un solo ser. Por eso, nosotros, repito, creemos en la Trinidad. 3 personas, En un Dios. solo un Dios. Solo un Dios. 3 personas. Un Dios en 3 personas. Bendita Trinidad, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando la Torre de Babel en Génesis 11, 6 y 7, ¿verdad? Que dice, descendamos y confundamos, ¿verdad? Descendamos y confundamos. Dios hablándose a sí mismo en plural. Vamos a Colosenses 1:16, donde la palabra de Dios nos muestra cómo el Logos es creador de todo, en otras citas. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí está, ¿verdad? Pues está clara la cita. Y Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está, ¿verdad? ¿Y quién? ¿Qué dice? ¿Quién es ese? Jesús. Jesús. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De su poder. O sea, que tiene poder propio. Entonces, es la maravilla, hermanos. Y aquí Juan, fíjense, en el versículo 3, ¿verdad? Que de Juan 1:3, el que estamos analizando ahorita, dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Un argumento que podrían poner los opositores a que Juan utilizó Eimi en el versículo 1, en el principio era el verbo, ¿verdad? Eimi, ahí lo que vimos, es que a lo mejor Juan no conocía hinomai, no conocía esa palabra griega y por eso utilizó eso, pero sorpresa, en el versículo 3 Juan está utilizando hinomai, cuando dice fue hecho. La parte final. Por él fueron hechos. Fueron hechos. Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho. Hinomai. Ahí está. Fue hinomai. Que tuvo un inicio. Y ahí se utiliza hinomai. Fue hecho. ¿Sí? Que tuvo un inicio. ¿Verdad? Fue hecho. Tuvo un inicio. Eimi es que no tuvo inicio. Por lo tanto lo utilizó en Juan 1:1. ¿Ya vieron cómo sí está utilizando bien las palabras Juan para dar a entender exactamente que el verbo, el logos, no fue creado, no tuvo un inicio, ¿sí? Y que el mundo, todo lo que conocemos ahorita creado, Tuvo un inicio. tuvo un inicio. Tuvo un inicio. Y esa es la maravilla, ¿verdad? Juan así combate también mediante esto el gnosticismo, ¿verdad? Que ya en los tiempos de Juan empezaban sus fulgores, ¿verdad? A robustecer. ¿Qué decía el gnosticismo? Que la materia es mala y el espíritu es bueno. ¿Sí? Por lo tanto, como Dios es un ser santo, no pudo haber Dios creado el universo, porque la materia es mala. Eso dice el gnosticismo.
¿Sí? No pudo haber. Entonces, ¿cómo se creó el universo? Bueno, ellos dicen en su pensamiento mal que Dios tiene emociones y que esas emociones crean seres. Y dentro de los seres que se fueron creando en estas emociones, ¿verdad? Emanaciones, salió un ser malo y necio. Y ese ser malo y necio creó el universo. Fue el que encargado de hacer la materia, la maldad. Y vemos nosotros aquí, ¿verdad? Que Juan está combatiendo esto. Y a la vez con Génesis, ¿verdad? Porque ¿qué dice Génesis? En su último versículo, en Génesis 1:31. 1:31. Ajá. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahí está. Quiere decir, Dios creó todo bueno. Todo lo que Dios creó fue bueno. Pero ¿qué sucedió? La maldición del pecado cuando entró, dañó todo. ¿Sí? Por eso cuando Dios, ¿verdad?, habla con Adán y dice, por causa de tu pecado, de tu maldad, la tierra va a ser maldecida. Desde hoy va a producir cardos, espinas, ¿verdad? Te va a ser difícil labrar la tierra. Desde hoy vas a comer con el sudor de tu frente, ¿verdad? Y la tierra recibió una maldición. Vayamos a Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 22. ¿Romanos qué? 8, 8. 18 al 22. 18, 22. Ujú. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? Que la tierra también está gimiendo. ¿Por qué? Está sufriendo dolores también a causa del pecado. Está todo lo que nosotros vemos ahorita, todo lo que está, es causa de qué? Del pecado, ¿verdad? Causa del pecado mismo. Yo tengo una pregunta bien que me gustaría saber. Bueno, quiero aprovecharlo. Mi esposo me pregunta, si Dios lo sabe todo, ¿por qué creó a Adán y Eva si sabía que ellos iban a pecar? Bueno, es que eso lo estamos viendo en los domingos. La acabamos de ver, ¿no? Sí. Estamos viéndolo. Bueno, ese te lo contesto. Vamos a terminar el tema Pero porque luego ese lo es... contesta. Sí, ahorita, terminando te lo doy porque si no, no, nos vamos a ir a otro lado, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que todo lo que está sucediendo ahorita es causa del pecado, ¿sí? Y toda esta tierra que nosotros vemos, ¿verdad?, va a ser destruida y esto no va a cambiar hasta que venga todos estos cielos y esta tierra sean destruidos, consumidos por el fuego y haya cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Ahí se va a acabar totalmente la maldición del pecado. Pero vemos que estos gnósticos, como decían, la materia es mala. No, no es mala. Lo que sucedió fue que fue contaminada Que se maldió. por causa del pecado, ¿verdad? Y dos, Juan está combatiendo aquí porque está diciendo, Jesucristo, el Logos, no es una emanación de Dios. Es Dios mismo. Mismo. Juan aquí está asentando también, y por eso escribe Juan también, porque el gnosticismo empezaba a tomar fuerza en la filosofía griega. Y entonces Juan dice, hey, no es una emanación de Dios, es Dios mismo. Y no es una emanación, es una persona. ¿Sí? Entonces Juan está atacando también las filosofías al mismo tiempo griegas, ¿verdad? Asentando la divinidad o la deidad del verbo. ¿Ok? La deidad del verbo. Traía unas citas acerca de los cielos nuevos y tierra nueva, pero eso ya no lo vamos a ver. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí llegamos, porque vamos a guardar lo siguiente, el versículo 4 y 5, para la siguiente clase, porque ahí también nos vamos a extender ahí. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres,
la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque ya ahorita ya es hablar un poco más. Ahí nos vamos a meter más todavía. Hay palabras interesantes en griego ahí que nos van a hacer comprender aún más de Cristo. Amén. Amén. Bueno, oramos y de ahí preguntas que Las hayan. preguntas. Sí, las preguntas las respondemos. Vamos a orar aquí. ¿Quién quiere? El hermano Héctor, El hermano por Héctor. favor. Oremos, inclinemos nuestro rostro. Bendito Señor y Padre bueno, en esta tarde hermosa, Señor, que nos hemos reunido, Señor, aquí en la casa del hermano Ricardo, la hermana Débora, Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted nos ha permitido destinar, Señor, este tiempo, Señor, para poder aprender más de su palabra, Señor. Gracias también, Señor, por el hermano Edgar, Señor, que él tiene este tiempo, esta disposición, Señor, de estudiar, Señor, de prepararse para poder explicarnos todos estos misterios que tiene, Señor, su palabra, porque hay cosas que nos han sido reveladas y aún no las entendemos, Señor, pero también usted, Señor, nos ha revelado grandes cosas, Señor, y se ha guardado también muchas cosas para usted, Señor, que en su momento las podremos conocer, Señor. Gracias por todo, Señor, gracias por... Esperamos, Señor, que en este momento haya sido su voluntad lo que aprendimos, Señor, que haya sido, Señor, su soberanía, Señor, lo que ha estado aquí, Señor, manifestándose, Señor, alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Que, Señor, nos podamos seguir reuniendo la próxima martes, Señor, y poder aprender más. Gracias por todo, gracias por las hermanas que también destinaron este tiempo, Señor, las visitas, Señor, que puedan ellas, Señor, tener en su corazón la disposición de seguir conociendo más de lo que hay en su bendita palabra en este hermoso libro que es la Biblia. Gracias por todo, gracias también por mi hijo, gracias por mi esposa, Señor, y gracias, Señor, por todo lo que usted nos da en nuestros hogares. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Amén. Respondiendo a la pregunta que tú estabas haciendo hace rato con respecto a si Dios sabía que Adán y Eva iba a pecar, ¿por qué los creó? Te la voy a primero trazar de una manera fuerte y luego te la voy a trazar de una manera... Esa pregunta me la hizo una joven que estudia mucho de Angel, filósofos. Y me dijo, tu Dios es malo. Porque si sabía que Adán y Eva iban a pecar, iban a ser seducidos por la serpiente y todo esto iba a ocasionar un caos, ¿por qué dejó que Satanás tentara eso? ¿Por qué permitió eso? ¿Por qué permitió la caída? Si yo tuviera un hijo y veo que se va a quemar, va hacia un fuego y se va a quemar, no lo voy a dejar que se queme, lo voy a quitar. Eso es lo de un padre normal, una madre normal. Y yo le respondí, pues en ese momento Dios me trajo esto y le respondí, pues quiero ponértela aún más difícil.